El siguiente tema que voy a hablar es sobre el plasma sanguíneo. La sangre se compone del plasma y de componentes sólidos. De estos, la mayor parte la forma el plasma, comprendiendo cerca de un 55%. El plasma se puede observar como un fluido amarillento que contiene agua en su mayor parte, pero también contiene enzimas y sales. El plasma se encarga de llevar las hormonas, las proteínas y los alimentos a las diferentes partes del cuerpo. También lleva los residuos del metabolismo de las células a los diferentes tejidos de los órganos encargados de excretar o de desintoxicarlos. Además que el plasma es el encargado o es el vehículo para el transporte de los glóbulos a través de los vasos sanguíneos. Entre sus componentes, el 90% lo ocupa el agua, mientras que el 10% está ocupado por iones de proteínas, de gases disueltos, de moléculas nutritivas y de desechos. Las proteínas del plasma incluyen las proteínas de los anticuerpos y los factores de coagulación y las proteínas albumina y fibrinógeno, que estas proteínas encargadas de mantener la presión osmótica del suelo. Cada uno de estos que ya mencioné se va separando de forma que van formando los diversos elementos de la sangre. Por ejemplo, el factor de coagulación son los que ayudan en enfermedades como la hemofilia. Otro de los componentes específicos es de que el pH y la presión osmótica de la sangre se mantienen gracias a los iones del plasma y también a las sales y a las proteínas. Bueno, ahora voy a mencionarles sobre las proteínas de la sangre, como lo es la albumina. Y las ayudas de la albumina son las que ayudan a la presión osmótica de la sangre. Estas proteínas son las más pequeñas, pero son las más abundantes. Cuando las proteínas del plasma son deficientes, el agua del plasma empieza a filtrarse fuera de su lugar, es decir, alrededor de los vasos sanguíneos. Esto puede dar lugar a un edema intersticial, que puede originar un problema de riñón, un problema de hígado o un problema de déficit de alimentación. Esta proteína llamada albumina también tiene la función de transportar las distintas sustancias como lo son las drogas, las hormonas y los ácidos grasos. Bueno, ahora voy a hablarles sobre la globulina, que es una proteína más del plasma sanguíneo. Esta globulina se divide en 3 tipos, que son la alfa, la beta y la gamma. Estas van organizadas de la más pequeña a la más grande. Las gamma globulinas también son conocidas o llamadas como anticuerpos, mientras que las globulinas alfa son las que se encargan de las lipoproteínas de alta densidad o como su abreviación lo dice, HDL. Estas proteínas son muy importantes ya que son las encargadas del metabolismo y de llevar energía a los diferentes tejidos del organismo. Las gamma globulinas son muy importantes o las más conocidas ya por su papel de la prevención en la formación de colesterol dentro de la sangre. Las lipoproteínas de baja densidad o en su abreviatura LDL son las globulinas beta. Estas se encargan de que no se formen las placas de colesterol en las arterias para así prevenir enfermedades cardíacas y arteriales. Las globulinas gamma o también anticuerpos también las podemos conocer como las inmunoglobinas, que son producidas por los linfocitos B. Como lo mencioné en el anterior, los linfocitos B son los encargados de la inmunidad humoral. Ahora voy a hablarles sobre los fibrinógenos, que son una proteína más del plasma sanguíneo. Los fibrinógenos son un precursor soluble importantes en el factor de la coagulación del plasma. Estos se convierten en una proteína llamada fibrina, que se unen a una superficie pegajosa. Bueno, ahora voy a hablarles sobre las enfermedades producidas después de una alteración de las células sanguíneas. Los esferocitos, que es una producción de eritrocitos esféricos
Esos son destruidos prematuramente en el vaso. Tienen un volumen más pequeño que el de las células normales. Estos, aunque tengan un volumen pequeño, tienen una gran concentración de hemoglobina. Se presentan en las siguientes condiciones, como lo son las esferocitosis hereditarias, las anemias inmunohemolíticas, quemaduras graves, el hipersplenismo y la hemólisis por fragmentación. Bueno, la siguiente es la cantocitosis, que estos son hematies espiculados irregularmente con variaciones de longitudes. Estos se encuentran en las siguientes condiciones, como lo es la cirrosis alcohólica, la deficiencia de piruvato quinasa, el déficit de beta-lipoproteínas en el suero y también, por último, la malabsorción. La cirrosis alcohólica, la deficiencia de piruvato quinasa, el déficit de beta-lipoproteínas en el suero y también, por último, la malabsorción. Los estomatocitos, que es cuando las células maduras presentan una hendidura en forma de boca y es más clara, se muestran las siguientes condiciones, como la hepatopatía alcohólica, la cirrosis hepática, la estomatocitosis hereditaria, las enfermedades hepáticas obstructivas y las anemias hemolíticas por anticuerpos. Ahora voy a hablarles sobre la eliptocitosis, que es una presencia de células elípticas en la sangre en su periferia. Estos se presentan en las siguientes condiciones, como lo son las anemias megaloblásticas, el déficit de hierro, la talasemia y la eliptocitosis hereditaria. Ahora por último voy a hablar sobre los dacriocitos. Bueno, estos son unos hematies maduros con un extremo agudo en forma de lágrima o de pera. Estos se observan en condiciones asociadas a la esplenomegalia, que son en las siguientes enfermedades, como lo es en la anemia megaloblástica, la talasemia, en las enfermedades renales y también en las anemias mieloblásticas y en la mielofibrosis. Bueno, ahora ya por último les voy a hablar sobre la hematopoiesis. Bueno, la hematopoiesis es el proceso de formación de las células de la sangre. En este proceso es muy complejo, entonces las células troncales hematopoyéticas proliferan y se diferencian en las distintas células maduras de la sangre, como lo son los eritrocitos, los leucocitos, las plaquetas y los monocitos. Bueno, la hematopoiesis se produce en la médula ósea. En esta tiene una intricada red de células estromales y estas conducen a las diferentes etapas de la hematopoiesis. Bueno, los compartimentos celulares se dividen en cuanto a la madurez de cada célula. Esta madurez da origen a 4 compartimentos celulares. El primero corresponde a las células primitivas o a las células troncales hematopoyéticas, o como su abreviación lo dice, las CTH. Estas células tienen 2 capacidades principales, como lo es la autorrenovación y las multipotenciales. Corresponden a menos del 0.01% del total de las células hematopoyéticas. Ahora, el segundo compartimento es sobre las células progenitoras hematopoyéticas, o también, como su abreviación lo dice, CPH. Estas células corresponden al total de menos el 0.05% del total de las células de la médula ósea. Estas células tienen unas características casi similares a las células troncales hematopoyéticas, que son las que mencioné en el primer compartimento. Bueno, las células progenitoras hematopoyéticas dan lugar al tercer compartimento, que es las células precursoras reconocibles. Estas células son las que ocupan la mayor parte de la médula ósea en su 90%. Y por último, los precursores hematopoyéticos al madurar
dan origen a las células sanguíneas circulantes o bien al cuarto compartimento. Bueno, y ahora en este ejemplo podemos ver de que en un adulto que pesa 70 kilogramos, al día puede producir 2 por 10 a la 10ª potencia de los eritrocitos, 2 por 10 a la 11ª potencia de las plaquetas y 7 por 10 a la 10ª potencia de los granulocitos. Bueno, ahora voy a explicar sobre cómo la mielopoiesis se produce. La célula troncal hematopoietica, que es la que dice CTH, da lugar a los progenitores multipotentes. Luego, al progenitor mieloide común, que es el de arriba, el que tiene PMC. Este último es capaz de generar progenitores granulocitos monocitos, que son los progenitores granulocitos y monocitos. Ahora voy a explicar sobre la diferenciación eritroide. El progenitor eritroide megacariocito, que es el que dice PEM, da lugar a unidades formadoras de brote eritroide, que son las de BFUE, las que están arriba, quienes a su vez originan unidades formadoras de colonias eritroides, que son las CFUE, para después dar lugar a las proeritroblastos, que son las que dicen PE, los eritroblastos basofílicos, los eritroblastos policromatofílicos y los eritroblastos ortocromáticos y por último los reticulocitos, para así estas células eritroides maduras que se conviertan en los eritrocitos. El progenitor eritroide megacariocito también puede dar lugar a células formadoras de brotes megacariocitos, que son las que están abajo, y las cuales a su vez generan células formadoras de colonias megacariocíticas, que posteriormente darán lugar a los megacariocitos inmaduros y a los maduros, para finalmente llegar a hacerse una plaqueta. Y ya por último, aquí está la hematopoiesis, que es lo que les expliqué desde un principio, y sus diferentes resultados y etapas.